ensayo que ustedes cuentan para determinar estos parámetros resistentes. Bueno, en el problema 1 nos dice que en un ensayo de compresión simple, con una muestra de arcilla de 3,8 centímetros de diámetro y 7,6 centímetros de altura, se obtienen los siguientes valores. Los resultados que tienen en general para este tipo de ensayos son un desplazamiento, en realidad no sería deformación, sería un desplazamiento y la carga asociada a cada desplazamiento. Y lo que pide determinar, bueno, son principalmente la resistencia a la rotura en compresión simple y la cohesión no drenada, o resistencia al corte no drenada del suelo C sub U, determinar el módulo de elasticidad secante del suelo para un intervalo de presiones y representar todo esto en un círculo de Moore. Bueno, en este tipo de ensayo básicamente se conforma una probeta de arcilla. ¿Por qué de arcilla? Porque esto tiene que ser moldeado, ¿verdad? Tiene que ser armado, esta forma cilíndrica, con lo cual algo de cohesión, en el sentido de adherencia de partículas, tenemos que tener para que podamos conformar este cilindro. Imagínense hacer algo así con arena, se complicaría bastante. Así que este suelo, en este caso, es una arcilla. Entonces, una vez conformado el cilindro, digamos, lo que uno va haciendo es aplicando carga axial y va registrando las deformaciones que sufre en el sentido de aplicación de la carga esta probeta. Entonces tenemos el diámetro y tenemos la altura. Entonces ustedes tienen como dato estos desplazamientos en correspondencia con una carga en kilogramos. Entonces lo que pregunta en el apartado A sería la tensión de rotura y la cohesión no drenada. En el apartado B pide un módulo de elasticidad secante. Y en el apartado C, bueno, representar todo esto en el círculo de Moore. Bueno, antes de comenzar voy a hacer un desarrollo, digamos, para obtener la expresión que me va a relacionar a mí las secciones deformadas de la probeta con la sección original. Si yo hiciera un corte, tenemos una longitud L0 y un diámetro φ0. A medida que yo voy aplicando las cargas, esto se deformaría como si fuera un barril. Bien, porque uno cuando aplica la carga acá, en general pone un elemento de transmisión de carga. Bien, y la fricción, fíjense en esta interfaz de ese elemento de aplicación de carga con la muestra, genera una fuerza de fricción, digamos, que no deja que se desplace horizontalmente la muestra. Bien, entonces en general va a haber una menor deformación acá que a la mitad de la altura. Entonces, si esto era el diámetro, eso ni de trazo, voy a decir que es el φ0, el que tenía antes. Y esto se deforma en una longitud delta de L. Pero el φ0 sería menor
Acá el phi 0 es menor que un phi medio, que le llamo acá. Bien, imagínense, lo que hago acá, digamos, es obtener como un diámetro promedio de la probeta. Voy tomando los diámetros a diferentes secciones, a diferentes alturas, y puedo determinar de alguna manera un diámetro promedio. Entonces, en mi situación inicial, el volumen inicial de la probeta se obtiene como la sección inicial por la longitud inicial. En esta situación de acá, el volumen, al volumen inicial se le suma un incremento de volumen, dada por esta deformación en el sentido radial, que lo vamos a calcular como una sección media por la altura inicial menos este desplazamiento delta de L. Entonces de esta expresión nosotros podemos despejar cuánto vale esa sección media. Entonces fíjense, me va a quedar B0 menos delta de B dividido en L0 menos delta de L. Acá puedo acomodar un poco, sacando factor arriba, sacando factor común delta de B, perdón, B0, y acá sacando abajo L0, me va a quedar la siguiente expresión. Por B0 sobre L0. Bueno, acá lo que interviene en esta expresión, vamos a definir esto que está acá. Fíjense que esto sí es una deformación, está medida podemos decir, sin unidades, adimensionalmente, digamos, por eso decimos que es una deformación, sería el delta de L sobre el L0. Y eso es lo que se define como la deformación epsilon A, que es la deformación axial. Y si observan esta expresión de acá, B0 sobre L0 me quedaría ese 0. Ese 0 sería B0 sobre L0, que es lo que está acá. Entonces acá me aparece ese 0 y acá me aparece este epsilon A que acabo de definir. Entonces la expresión final... Ingeniero, Sí, es B0 más delta B. acá tenés razón, acá es más. Sí, sí, es más porque paso acá el primer miembro, está sumando, tenés razón. Entonces me va a quedar SM 1 más delta de B sobre B0 sobre 1 menos epsilon A por S0. Ingeniero, una consulta, ¿qué sería ese cero? S0 sería la sección de la probeta sin deformar. Bien, fíjate acá el volumen de esto lo calculas como la sección por la altura. Bien, ¿Ah? gracias. Bueno, entonces en este caso llegamos a esa expresión y lo que se comprueba que en este tipo de ensayos sin drenaje, sin drenaje y en suelos saturados, se comprueba que el cambio ese de volumen es, digamos, prácticamente nulo. Entonces, en ese caso, fíjense que el término este me desaparece porque ahora se me hace cero. Entonces voy a decir directamente que la sección media se obtiene como 1 sobre 1 menos epsilon A
por la sección inicial. Bien. ¿Para qué hago todo esto? Bueno, porque yo en el medio voy a tener que ir calculando una tensión. Y ustedes saben que para calcular tensiones tengo que dividir una fuerza en una superficie, en un área donde está actuando esa fuerza. Entonces hago todo eso para después poder armar una tabla de este tipo. Delta DL, eso es dato. Epsilon A, lo calculo con la expresión que vimos recién. Tengo la fuerza P como dato. SM lo puedo sacar con la expresión que habíamos determinado hace un momento. Y todo esto para determinar una tensión. Esa tensión la vamos a calcular como P dividido en SM. Bien, fíjense entonces dónde interviene la sección media. Entonces ustedes van a completar esta tabla. Acá tienen datos. Este es dato. Esto lo calculan con delta de L sobre L0. Esto es dato. SM lo calculan con 1 sobre 1 menos epsilon A por S0. Y acá calculan la tensión con P sobre SM. Entonces ustedes acá van a tener una serie de valores. Lo que pasa acá en el valor de tensión es que esto va a empezar con un valor 0, va a ir incrementándose, va a alcanzar un valor máximo y comienza a decrecer. Bien, entonces en sigma, digamos, en la tensión está normal, ustedes van viendo qué comportamiento tiene y van a fijarse cuál es el valor máximo que alcanza esa tensión. En este caso, la tensión que alcanza como máximo es un valor de 0,40, esto está en kilogramos por centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese momento se alcanza la rotura de nuestra probeta. Si hiciéramos nosotros un gráfico de la tensión esa normal en función de la deformación, esto nos quedaría una cosa así. En donde, fíjense que el valor que alcanza acá, decimos que es sigma máximo, en este caso igual al 0,40 este que sacábamos de la tabla. Y obviamente eso va a tener asociado una deformación máxima. Le llamamos máxima no porque sea máximo, porque fíjense que el valor incluso sigue deformándose, o sea que este valor de acá es mayor que EA máximo. Digamos, le llamo máximo porque está asociada a la tensión normal máxima. Así, si quieren, para no confundir, le pongamos un nombre, por ejemplo así, EA barra. Bueno, entonces de esa manera completamos en decir que el sigma máximo o el sigma de rotura es 0,40 kilos por centímetros cuadrados. Voy a dejar pendiente en este apartado porque acá preguntaba cuánto vale CU, el coeficiente de cohesión no drenada.
esto de dejar pendiente para el final. El apartado B pedía calcular un módulo de elasticidad secante en un intervalo de tensión 0 a sigma R sobre 3. Eso lo que está indicando es que yo acá en mi gráfico, si esto es mi sigma máximo o sigma de rotura, dividiría ese valor en 3 y ese valor de tensión tiene asociado acá un valor sigma R sobre 3, tiene asociado un valor de deformación epsilon A, no sé, llámale otro, epsilon A. Bien, entonces, ustedes saben que el módulo de elasticidad siempre es una relación entre una tensión y una deformación. En este caso la tensión es sigma R sobre 3 y la deformación sería este valor de acá que sacamos de la gráfica. Entonces simplemente tienen, una vez graficado, digamos, este comportamiento, tienen que leer este valor de epsilon A y ponerlo acá abajo. Entonces me quedaría el 0,40 dividido en 3. Después véanlo en detalle cómo se saca este valor, pero acá me da epsilon A 0,0033. Entonces ahí tengo el módulo de deformación secante. ¿Por qué secante? Porque estoy aproximando, digamos, el comportamiento entre el punto este y el punto este. Bien, estoy trazando una recta entre estos dos puntos. Pero si hiciera un zoom, digamos, en el gráfico, va a hacer que amplío esta parte. Si amplío esa parte, puede darse la situación que en general eso no es una recta. Esto tendrá una cierta curvatura, pero yo estoy asumiendo, al decir que es un módulo secante, estoy asumiendo que estoy uniendo estos dos puntos con una recta. Bien. Entonces esto que está acá, pendiente, sería el módulo secante. Después eventualmente tienen el módulo tangente, digamos, en general no se les pide que calcule, pero les hago acá un esquema de... En cada punto de la gráfica, fíjense, van teniendo una pendiente de la tangente. Entonces fíjense que en cada punto esa pendiente va a ir cambiando, entonces el módulo tangente, módulo de elasticidad tangente, varía de punto a punto. ¿Bien? Y se calcula, como digo, como la tangente de esta recta. Pero bueno, en este caso, y en general no siempre nosotros trabajamos con el módulo de secante. Bueno, y después, al final, me pide representar todo esto. Tengo sigma, tau. Les recuerdo acá, en la probeta, nosotros teníamos solamente tensión, por decir así, sigma 1. La tensión horizontal, que sería el sigma 3, sería 0. ¿Bien? Por el tipo de ensayo que es compresión simple. Entonces, el círculo que yo vaya a dibujar tiene que ser tangente al eje vertical. Acá sigma 3 tiene que valer 0. Y sigma 1, estoy dibujando el círculo de Moore al momento de la rotura. Entonces sigma 1 tomaría el valor sigma de rotura. ¿Se entiende eso?
Fíjense que a medida que yo, por ejemplo, este de acá, este escalón de carga, digamos, inicial, me da un punto inicial. Este de acá, lo que va haciendo es haciendo crecer el círculo de Moore. Este de acá va creciendo más, va creciendo más. O sea, todos van creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue al valor que alcance un sigma 1 igual al sigma de rotura, que me representa el círculo de Moore al momento de la rotura. Bien, y en esa situación, nosotros sabemos que para el caso de resistencia al corte en suelo sin drenaje, en suelo saturado sin drenaje, esa resistencia tiene un envolvente, esa línea resistente tiene un envolvente horizontal, tiene una pendiente cero. Entonces, esto que está acá sería la envolvente de rotura o la envolvente de resistencia, nos define, fíjense acá, el parámetro de cohesión, que en este caso es el cohesión no drenada, por eso lo llamamos CU, y digamos el FIU sería cero, porque la pendiente es nula, o sea la recta es horizontal. Entonces, fíjense que de acá, otra cosa que me pedí el ejercicio era que determine el coeficiente perdón, el parámetro de cohesión no drenada, que por eso lo había dejado pendiente, porque lo podemos ver acá a partir del círculo de Moore. Entonces fíjense que este valor de cohesión no drenada es como si fuera el radio de este círculo. Bien, entonces CU se va a calcular como el radio del círculo dividido en dos. Perdón, el radio del círculo, que es igual al diámetro dividido en dos. En este caso, fíjense que el diámetro, como el círculo está tangente al eje vertical, el diámetro directamente va a ser sigma de rotura, dividido en 2. Entonces de acá sacamos esta expresión, que es bastante útil, para determinar el coeficiente de cohesión no drenada en función de la tensión de rotura, en este ensayo de compresión simple. Le aclaro esto porque en general los parciales por ahí les pueden dar indirectamente el acto de cohesión. Les pueden decir, resuelva, qué sé yo, sabiendo que esa probeta o ese suelo sometido a un ensayo de compresión simple, se obtuvo una resistencia de rotura de tal valor. Bien, entonces le están dando indirectamente el valor de cohesión no drenada. Entonces ustedes deberían agarrar ese valor de sigma r, dividirlo en 2 y con eso obtendrían el CU. Le aclaro esto porque por ahí en los parciales les puede tocar, digamos, un dato que esté escondido. Entonces, esta sería la manera de obtenerlo. Y otra cosa que podemos sacar acá es, fíjense como la probeta, el estado tensional que tiene es un estado principal, no tiene resistencia al corte, entonces, eh, si quisiera ubicar el polo, digamos, de este círculo, me queda el polo acá en sigma 3, con lo cual, si me preguntaran, acá no me preguntan, pero si me preguntaran que determine la inclinación del plano de falla en la probeta, lo que debería hacer es encontrar el polo y unir el polo con este punto, que sería el punto de tangencia entre la envolvente de rotura y el círculo de Moore. Esta es la envolvente de rotura o de falla. No se equivoquen con el plano de falla. El plano de falla está dado acá en el elemento. Bien, entonces si me preguntaran qué inclinación tiene ese plano de falla, yo lo que hago es unir el polo con este punto de tangencia. Y de ahí puedo sacar este ángulo alfa, que sería en este caso
de 45 grados. Entonces en la probeta, cuando yo esté ensayando la probeta, el plano de rotura se va a dar a 45 grados. Obviamente si lo miran esto en 3D, esto le va a quedar como un cono, digamos. O sea, si lo miran en 3D, esto le quedaría como una cosa así. Bien, entonces esta inclinación es este de acá, que sería el ángulo en este caso de 45 grados. Así bueno, ¿alguna duda, chicos? Ese sería el problema 1. Recuerden, es cómo sacar los parámetros resistentes usando el ensayo de compresión simple. ¿Está claro? Sí, quiero. Sí, sí, claro. Bueno. El problema que sigue está dado para un ensayo de corte directo y nos dice que en la caja de corte asociado a ese ensayo es cuadrada y tiene una sección transversal, bueno, de 36 centímetros cuadrados. Se realizan 3 ensayos lentos, ese es un dato que tienen que tener en cuenta, lentos en probetas de arcilla, obteniéndose los siguientes resultados. Entonces nos dan la carga vertical, la fuerza horizontal de falla, es decir, la fuerza horizontal que tenía al momento en que el suelo falla, y el desplazamiento horizontal que tenía en el momento de la rotura. Lo que me pide determinar son los parámetros φ' y C' del material. Fíjense que en este caso los parámetros φ y C son efectivos porque el ensayo se realiza de manera lenta. ¿Qué significa que lo realizo de manera lenta? Que estoy dando lugar a que cualquier exceso de presión de poro se disipe, ¿bien? Y esté de alguna manera solo considerando los efectos sobre el esqueleto del suelo, es decir, eh, solo las tensiones efectivas. Bien, entonces por eso, cuando lo hago de manera lenta este ensayo, me permite determinar φ' y C', y eventualmente si a esto lo hiciera de manera rápida, repito, defino rápido o lento en función de la capacidad de drenar del suelo, no tanto en tiempos, sino en la capacidad de drenaje del suelo. Entonces, si hiciera este ensayo de manera rápida, en una arcilla, podría eventualmente determinar los parámetros φ y C en condiciones no drenadas. Bien, entonces veamos, tenemos otro ensayo entonces para determinar los parámetros resistentes. Recuerden que el ensayo de corte directo consiste en tener una caja de corte. Una de sus partes está fija, la otra es móvil, es decir, se puede desplazar con respecto a la que está fija. Bien, y en el interior se coloca la muestra del suelo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Uno va empujando horizontalmente, digamos, con una fuerza horizontal, la parte móvil, y esto tiene una carga vertical de consolidación, digamos que mantiene presionada hacia abajo una tensión normal a las partículas del suelo, y esto, a medida que uno va aplicando esta fuerza horizontal, va sufriendo un desplazamiento delta de H. Todo esto se va ejecutando hasta que el suelo alcance su tensión de corte máxima y se produzca la rotura. Bien, y en ese caso se registra la fuerza horizontal máxima y el desplazamiento máximo en ese momento.
Entonces, en este problema tienen, para cada ensayo tienen la carga vertical de consolidación, tienen una fuerza horizontal en el momento de la falla y tienen el desplazamiento horizontal también al momento de la rotura. Bien, en este caso la caja de corte es una sección cuadrada y tiene 36 centímetros cuadrados, su lado es 6. Bueno, entonces, si recordamos la expresión de la ley de Coulomb, la tensión de falla o la tensión de corte de un suelo se va a calcular como la cohesión, en este caso la cohesión efectiva, más la tensión normal efectiva por la tangente de φ'. Fíjense que eso, así como está escrito, básicamente es la ecuación de una recta, donde tienen la ordenada al origen y tienen la pendiente que sería tangente de φ. La tensión sigma prima es la tensión normal, digamos que tiene un elemento del suelo acá, tiene una tensión sigma prima vertical y eventualmente en sus caras un estado tensional tau. Fíjense que en este caso ya no corresponde analizar un estado tensional principal porque en este plano de falla tengo elementos que tienen tensiones de corte. Bien, entonces voy a tener tensiones normales y tensiones tangenciales. Las tensiones normales las vamos a calcular como esta carga P sub B dividido en la sección inicial. Y a la tensión TF, fíjense que lo que estoy consiguiendo acá es esto de acá y esto de acá. A este TF, como justamente lo que busca el ensayo de corte directo es generar a propósito una superficie de falla horizontal, entonces los elementos que están sobre esa superficie están sufriendo, digamos, la tensión de corte mayor que eventualmente alcanza la rotura. Entonces esa tensión de falla la vamos a calcular como la fuerza horizontal en el momento de la falla dividido en un área corregida. Bien, es la fuerza dividida en el área para determinar esta tensión tangencial al momento de la falla. ¿Por qué esta área corregida? Porque fíjense que a medida que, si yo miro esto de arriba, yo tengo mi sección inicial, digamos, que a medida que se desplaza, la parte superior de la caja de corte, desplazamiento delta de L. Fíjense que la sección que efectivamente del suelo está resistiendo es esto de acá. Entonces, por eso el área corregida va a ser, en este caso, como es de sección cuadrada, es el A0, la sección inicial, menos, acá voy a llamar delta de L, voy a poner delta de HF, menos delta de HF por el lado de la caja de corte. En este caso, como es cuadrada, vale L. Bien, entonces, importante corregir, para calcular la tensión de corte, corregir el área y transformarla a una sección efectiva. Entonces, con esto, yo puedo
calcular para cada ensayo el sigma prima, la tensión normal, de consolidación o sea, tensión normal sobre el elemento que está en el plano de falla y la tensión de corte asociada a la rotura. Bien, entonces con esta expresión ustedes pueden calcular acá numéricamente estos valores. Y estos valores son los que tienen que después volcar en un gráfico sigma tau. Fíjense que lo que decía al principio, la envolvente de rotura es una ley lineal en el sentido que su ecuación es una recta. Bien, y fíjense que nosotros al determinar estos parámetros, sigma prima y tau de falla, podemos graficarlo acá. En este caso supongamos que tenemos tres valores porque son tres ensayos. Bien, sigma tau, los puntos sigma tau, con lo cual después yo voy a poder ajustar una recta. Entonces esa recta que estoy ajustando en realidad es esta de acá, es la envolvente de rotura. Entonces fíjense que lo que tengo que sacar de esa recta para definirla son dos parámetros. Es la ordenada al origen, que en este caso es C', y la pendiente de esta recta, que sería la tangente de φ'. Bien, fíjense que la ecuación que tengo acá es una recta. C' la ordenada al origen, tangente de φ' es la pendiente. Bien, entonces determino, ya sea puedo determinarlo gráficamente estos valores, midiendo, digamos, dibujando una escala y midiendo el valor de C' y midiendo este ángulo, bien, donde este ángulo yo sé que es la tangente de φ, con lo cual la φ' lo sacaría como el arco tangente de este valor de acá. Entonces simplemente queda hacer ese paso. Y φ' va a ser el arco tangente de esa pendiente. 22,1 grados. Entonces fíjense que determino los parámetros resistentes C y φ'. ¿Está claro, chicos? Ingeniero, Sí, esa recta en color violeta, ¿es la que pasa por los tres puntos o es la mejor que se aproxime, digamos? bien. Fíjate que acá a propósito, como que hago que no está pasando por los tres puntos. ¿Por qué? Porque en general, lo ideal sería que pase por los puntos, por todos los puntos, digamos, porque si estos puntos están asociados a la rotura, digamos, estos puntos deberían pertenecer a la recta. Pero en la práctica, cuando haces el ensayo, digamos, nunca o casi nunca te coinciden los puntos sobre la recta. Entonces lo que tenés que hacer es tratar de ajustar, si querés visualmente, la mejor recta, digamos, que aproxime a esos puntos. Fíjate Bien, otra cosa, que también en este caso tenemos tres ensayos, pero ustedes saben que para ajustar una recta solo necesito dos puntos. Pero en general se hace tres o más para justamente tener
esta mejor aproximación, digamos, de la recta que ajusta esos puntos. Bien, gracias, Geno. Bien, de nada. Bueno, eso sería el problema 2. Después queda ver el problema 3. El problema 3 que queda es el caso de un ensayo triaxial. Acá les voy a mostrar. Este problema 3 es de la guía de ejercicios resueltos. Y ese tienen como dato, digamos, tienen para cada ensayo triaxial tienen la presión de confinamiento sigma 3 y la presión vertical de rotura sigma 1. En este caso, fíjense que el ensayo es consolidado drenado. Consolidado drenado me parece que es el caso más sencillo de todos. Así que a este yo le voy a dejar que ustedes lo vean solos. Bien, básicamente consiste en sacar las coordenadas del centro y el radio del círculo de Moore, poder graficar cada círculo y después trazar la envolvente tangente a cada círculo. Una vez que tenemos esa envolvente, sacamos los parámetros resistentes C y Φ, como la ordenada del origen y la pendiente de esa recta. Este es bastante simple. Por eso me gustaría que podamos ver este problema de la guía de ejercicios propuestos, que es un poco más complejo, por decir así, más completo, porque es el caso del ensayo triaxial no consolidado, no drenado. Bien, el problema este dice lo siguiente. En una muestra de arcilla se realiza un ensayo de compresión triaxial, no consolidado, no drenado, es su simbología, digamos, UU, con una presión lateral, sigma 3, de 2 kilos por centímetro cuadrado. En el momento de la rotura dice que la tensión desviadora se define como la diferencia entre sigma 1 y sigma 3, igual a 2,8. Y la presión de poros de 1,8. Dice que la probeta rompe según un plano que formaba un ángulo de 57 grados con el plano de la base. Bien, entonces fíjense todos los datos que nos están dando. Y lo que nos pide es determinar los parámetros de resistencia al corte en términos de presiones totales, CU y FIU, la tensión normal efectiva, la tensión tangencial en el plano de falla, los parámetros de resistencia al corte en términos de presiones efectivas, C' y Φ', y la inclinación de plano cuya tensión tangencial es máxima y el valor de esta y de su correspondiente tensión normal. Bueno, este es un ejercicio que me parece que es bastante completo, así que por eso me interesaba mostrarles. Creo que con este ya pueden hacer sin problema el resto. Entonces este es el problema 6. Bueno, entonces tenemos un ensayo triaxial, no consolidado, no drenado. De este ensayo tenemos que la presión de confinamiento o la tensión de confinamiento sigma 3 es 2, la tensión desviadora es 2,8, la presión de poros es 1,8 y el ángulo del plano de rotura es 57 grados. Estos datos que tengo acá, tengan presente que es en rotura, o sea, en el momento de la falla de mi probeta. Entonces acá voy a hacer un esquema, digamos, de cómo sería la sucesión de cargas que estoy aplicando en este ensayo.
Bueno, acá inicialmente uno inicia el ensayo triaxial aplicando una presión de cámara, que es una presión hidrostática en el sentido que en todas las direcciones valen lo mismo. Y como es un ensayo no consolidado, no drenado, en este caso la presión de poros en la etapa inicial toma un valor distinto de cero. En principio no sabemos cuánto, pero sabemos que no es cero. Y en la etapa posterior se aplica esta tensión desviadora, que es sigma 1 menos sigma 3, y a esta tensión la aplicamos solamente de manera vertical. Y en esta situación, como también la etapa de aplicación de carga es sin drenaje, vamos a tener una presión de poro U2, que también sabemos que es distinto de cero. No sabemos cuánto, pero sabemos que es distinto de cero. Entonces, tanto en la etapa de consolidación como en la etapa de aplicación de la carga, tenemos presiones de poro diferentes de cero. Entonces, esto va a dar como resultado que en presiones totales tengamos el siguiente esquema. Vamos a tener sigma 1 y vamos a tener un sigma 3. Y en presiones efectivas vamos a tener un sigma prima 1 que va a ser sigma 1 menos 1. Y voy a tener un sigma prima 3 que va a ser sigma 3 menos U. En este caso podemos decir que este U es la suma de U1 más U2, porque es el momento de la rotura. Bien, o sea, este gráfico que estoy mostrando acá es al momento de la rotura. A medida que voy aplicando la carga, van apareciendo presiones de poro, bien, pero en el momento de la rotura, yo tengo una presión de poro única U, que va a ser la suma de todas las anteriores, o la máxima de todas las anteriores, y que constituye el dato que me da acá el ejercicio. Entonces vamos a hacer el análisis. En rotura, o sea, en el momento de la rotura. Vamos a calcular las tensiones que intervienen. Sigma 3, fíjense que ya era dato del ejercicio. Sigma 3 ya era 2 kilos por centímetros cuadrados. Como es la presión de cámara, se mantiene tanto en la etapa de consolidación o la aplicación de la presión de cámara, como al momento de aplicar esta tensión desviadora. Bien, acá no estoy, en este gráfico de acá de la izquierda, no estoy considerando las cargas totales, sino las etapas de aplicación de carga. Bien, esta es una etapa 1 y esta es una etapa 2. Pero la presión de cámara siempre está presente, bien, con lo cual al momento de la rotura, sigma 3 va a seguir estando. Entonces, como sigma 3 sigue estando, sigma 3 sigue valiendo igual que antes, puedo calcular, fíjense, sigma 1, en base a la tensión desviadora que me dan de dato, puedo calcular sigma 1 como sigma 3 más estos 2,8 que me dan de dato, que es la desviadora. Estoy usando esta expresión de aquí. Entonces esto me queda 4,8. Entonces ya tengo sigma 1 y sigma 3 en el momento de la rotura, o sea, presiones totales. Si quisiera calcular las tensiones efectivas, simplemente lo que hago es restarle la presión de poros. En el momento de la rotura, fíjense, el análisis lo estoy haciendo al momento de la rotura. Entonces esto queda 4,8 menos el 1,8 ese que tenía de dato. Esto me queda 3. Y sigma prima 3 va a ser simplemente sigma 3 también menos U. Sigma 3 era 2 menos 1,8
me queda 0,2 kilos por centímetros cuadrados. Bien, entonces una vez que tengo todas las tensiones, tanto en presiones totales como en presiones efectivas, puedo pasar a graficar los círculos de Moore. Entonces con estos datos puedo sacar la información necesaria para hacer los círculos de Moore, con lo cual necesito calcular el centro y el radio. Entonces fíjense, el radio para el círculo en presiones totales va a ser igual al radio del círculo en presiones efectivas. ¿Por qué? Porque esto es la resta de sigma 1 menos sigma 3, que es lo mismo que ponga sigma prima 1 menos sigma prima 3. Fíjense, cuando reemplace sigma 1, bien, me va a quedar un término que tiene U, la presión de poros, pero acá tengo restando menos sigma 3, que también me aparece la presión de poros ahí, se me cancela el valor de la presión de poros, digamos, y es lo mismo restar entonces presiones efectivas. Pero para el centro, ahí sí me va a cambiar. Y el centro, eso es C mayúscula, C' va a ser sigma prima 1 más sigma prima 3 sobre 2. Entonces podemos calcular estos valores. Y esto me queda 3,4. Y esto me queda 1,6. Bueno, entonces paso siguiente, voy a hacer los gráficos de los círculos. Entonces supóngase elijo obviamente una escala. Bueno, ahí no sé si se nota, pero intento hacer los dos círculos con el mismo radio, que es lo que habíamos determinado. El color verde es el círculo en presiones efectivas y el amarillo es el círculo considerando presiones totales. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? Bueno, lo que me pedía el ejercicio era determinar los parámetros de resistencia al corte, tanto en presiones totales como en presiones efectivas. Bien, comencemos por la parte más difícil, que sería considerando este círculo en verde, considerando el estado tensional en presiones efectivas. Y para eso voy a usar un dato adicional que me daba el ejercicio. Esto es sigma prima 3, esto es sigma prima 1. Esto es sigma 3, esto es sigma 1. El dato adicional que me daba el ejercicio, y volvemos acá, decía que la probeta rompe, o rompió, según un plano que formaba un ángulo de 57 grados con el plano de la base. ¿Qué me está diciendo ahí? Me está diciendo lo siguiente. Yo tengo mi probeta. Bueno, me dice, ¿sabes qué? El plano de rotura de esa probeta tiene esta inclinación. Alfa igual a 57 grados.
¿Qué es lo que me está diciendo? Bueno, me está dando la información de el plano en el cual falla la probeta, que si yo lo traslado a mi círculo de Moore, pasando por el polo, puedo determinar el punto, digamos, que es tangente a la envolvente de rotura. O sea, este plano inclinado es un plano de rotura en el elemento. Esto tiene una tensión normal de rotura y tiene una tensión tangencial de rotura. Estos valores de sigma r y tau r, yo no sé en qué punto de mi gráfico está. Bien, no lo sé. Pero lo que sí sé es que estos puntos también pertenecen a la envolvente de rotura, que es la recta esa que veíamos hace un momento, que está descrita por la ley de Coulomb. Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Ubico el polo. Fíjense que yo sé que mi elemento tiene un estado tensional de este tipo, sigma 3 y sigma prima 1 vertical, es decir, un estado principal, no tengo tensiones tangenciales, ¿bien? En estos planos ortogonales vertical y horizontal, con lo cual el polo me va a quedar en esta posición de aquí. Entonces yo, si por el polo trazo una paralela a mi plano de rotura, supóngase que esos sean los 57 grados, entonces lo que estoy encontrando es que este punto de acá tiene el estado tensional sigma R o sigma F, como quieran, que está asociado a la rotura. Y si ese punto lleva a la rotura, quiere decir que también pertenece a la envolvente de rotura del suelo. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es pasar por ese punto una tangente. Entonces, como le decía, ese punto pertenece en el círculo de Moore al estado tensional que me lleva a la rotura, y si me lleva a la rotura, ese punto pertenece a la envolvente de rotura para el estado tensional considerando presiones efectivas. Entonces, una vez que yo defino esta geometría, fíjense que los parámetros que tengo que determinar son los parámetros phi' y C'. Bien, entonces de esa manera podría caracterizar los parámetros de resistencia efectiva de este suelo. Bien, entonces ya una vez que defino esto, ya todo se transforma en un análisis más geométrico. Fíjense que de acá, como esta envolvente rotura es tangente al círculo verde, la perpendicular se me va al centro del círculo. O sea que esto es C', que ya lo tenía yo calculado. Bien, ¿qué más puedo calcular acá? Si acá trazo una vertical, este ángulo de acá es phi'. Este ángulo sería phi'. ¿Qué más tengo como dato?
El radio del círculo lo tengo como dato calculado hace un momento, R', eso sé cuánto vale. Y acá puedo definir otros ángulos. Por ejemplo, este ángulo le puedo llamar beta. Este ángulo es alfa, el que tenía acá. Este ángulo es alfa. ¿Qué más puedo sacar? Puedo sacar que este ángulo de acá también es alfa, porque fíjense, tengo un triángulo isósceles, porque tengo acá el radio y acá el radio. Entonces, si este ángulo es alfa, aquel también va a ser alfa. Entonces, ahí parece que en principio puedo definir los datos necesarios para poder calcular lo que a mí me interesa. En principio, es poder sacar estos parámetros C' y Φ', y también el ejercicio me preguntaba que determine los valores de tensión normal y tangencial en el plano de rotura. Entonces comencemos haciendo eso. Entonces esa geometría, fíjense, yo puedo calcular este ángulo beta. A ese ángulo beta lo puedo calcular como 180 menos 2 alfa. Alfa, recuerden, es 57 grados. Entonces esto me queda de 66 grados. Bien, entonces la tensión de falla, fíjense que la tensión de falla es, no sé, voy a marcar en blanco. La tensión de falla va a ser este segmento vertical, y ese segmento vertical lo puedo calcular como R' por el seno de beta. Bien, tengo R' y ya tengo beta, entonces esto es ya un valor, me queda 1,25. Otra cosa que puedo calcular es sigma F. Sigma F sería esto que está acá. ¿Cómo lo puedo calcular? Bueno, lo puedo calcular como la coordenada del centro, fíjense, el centro, menos este cateto de este triángulo de acá. Entonces eso lo puedo sacar como R' por el coseno de beta. Entonces tengo todos los valores y me queda 1,03 kilos por centímetros cuadrados. Entonces ahí calculo las tensiones tangencial y normal en el momento o en el plano de rotura. Bien, entonces ahora paso a querer calcular los parámetros C' y Φ'. Acá hay una relación entre el ángulo alfa y el ángulo Φ'. Bien, esto se puede comprobar. Eso si quieren le dejo ahí como inquietud a ustedes. Prueben lo siguiente, prueben esta relación. Prueben que alfa vale 45 grados más Φ' sobre 2. Prueben esta relación. Eso les dejo como ejercicio. Eso siempre se cumple cuando tengo este tipo de ensayo y cuando tengo el polo acá a la izquierda. Bien. Eso después le va a aparecer cuando ven el tema de muro de sostenimiento y cómo se hace el análisis tensional, se van a volver a encontrar con esta expresión. Así que siempre se verifica. Pero les digo, traten de demostrarlo. ¿Bien? Pero en principio, usando esta expresión, yo ya puedo sacar Φ'. Despejando porque tengo alfa como dato, que era 57 grados, entonces Φ' va a quedar 24 grados. Entonces ahí determino uno de los parámetros de resistencia. El que me está quedando es determinar este C'. Para determinar C', ustedes pueden hacer como quieran. Yo la manera que he encontrado es planteando la ecuación de la envolvente de falla. Esto, ustedes saben que es una recta.
Entonces, para plantear una ecuación en base a un punto de paso, si se acuerdan de álgebra, esto era la coordenada, la variable y, menos la coordenada y del punto de paso, igual a la pendiente, que en este caso es la tangente de φ', por la variable x menos la coordenada x del punto de paso. O sea, estoy planteando la ecuación de una recta conociendo un punto de paso y la pendiente. Entonces, tengo la tangente de φ' lo tengo como dato esto. Entonces lo que podría hacer es plantear la siguiente condición. Fíjense que cuando sigma vale 0, y vale C'. Entonces bueno, acá si quieren X, voy a poner tau y sigma. Bien, son las variables en realidad que están X y que decía antes. Para sigma 0, para sigma igual a 0, fíjense que tau toma el valor C'. Entonces hago esa particularización. Entonces me va a quedar en C' menos TF igual a la tangente de φ' por 0 menos sigma f. Entonces C' me va a quedar tau f menos la tangente de φ' por sigma f. Entonces fíjense que de acá tengo todo dato. Y esto me queda entonces 0,82. Bien. Entonces de esa manera calculo el parámetro C', que era el que me estaba faltando para las condiciones de presiones efectivas. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Cómo voy haciendo? ¿Está claro? Si no, pueden dar una señal. Sí, que no. Bueno, entonces lo que me queda es determinar los parámetros de resistencia para la condición de presiones totales. De nuevo acá, cuando tenemos la condición de rotura sin drenaje, la envolvente en este caso, voy a hacer en azul, la envolvente es horizontal. Entonces en este caso, phi u vale 0, y entonces el valor de acá va a ser directamente el CU. Entonces CU directamente, fíjense, va a ser el radio del círculo de Mohr. Entonces, decimos que phi u es 0 y el CU es directamente el radio, que habíamos dicho que era 1,4. Bueno, entonces determinamos los otros parámetros y la última pregunta del ejercicio era el punto 4, la inclinación del plano cuya tensión tangencial es máxima y el valor de esta y de su correspondiente tensión normal. Bueno, entonces me vengo acá de nuevo al gráfico del círculo y no sé qué color usar. Como tengo el polo acá en sigma prima 3,
el punto de tensión tangencial máxima está acá. Bien, entonces voy a trazar el plano este. Bien, entonces ese plano va a ser el plano del elemento que tiene asociada la tensión de corte máximo. En este caso, fíjense, como estoy uniendo el polo que está en sigma 3, digamos, está en un cuadrante, estoy uniendo con un punto que está en otro cuadrante del círculo, este ángulo va a ser 45 grados. Entonces decimos que el plano de rotura va a estar a 45 grados y fíjense que ese punto de acá tiene coordenada C', digamos que es la coordenada del centro, y tau máximo. Entonces, para responder a esa última pregunta, el plano de tensión tangencial máxima es un ángulo, no sé, epsilon igual a 45 grados. Tau máximo va a ser igual a R', y sigma asociado a tau máximo va a ser directamente la coordenada del centro, que es 1,6. Entonces de esa manera calculo lo que me preguntaba. Y de esa manera creo que sí, ahí está completo el ejercicio. Y como les digo, en el práctico por ahí pueden tener otras condiciones de realización del ensayo: consolidado drenado, consolidado no drenado, y este que me pareció el más completo, no consolidado no drenado. Así que bueno, si está claro, con eso terminaríamos la clase de hoy. Para considerar la asistencia, ingresen al aula virtual y pongan la palabra corte. Bueno, si no tienen dudas, pongan la asistencia y ya se pueden desconectar. Ingeniero, yo tengo una consultita Sí, decime. de ese anunciado. Sí, ¿Cómo es que aplica esa tensión sigma 3 sin que llegue a consolidarse? Porque el ensayo es no consolidado, ¿verdad? claro. Pasa que Pues, lo que, digamos, cuando habla de no consolidado, está referido a que vos no dejas escapar, digamos, no dejas abierto ningún drenaje de tal manera que pueda escapar el agua, para que esa sobrepresión que te está absorbiendo el agua pase al esqueleto sólido. Entonces, en este caso, cuando vos haces la etapa de consolidación, digamos, entre comillas, que en realidad no sería consolidado, digamos, lo que estás haciendo en realidad es aplicando esa carga de cámara, pero sin dejar el drenaje abierto. Bien, mientras vos no permitas que el agua se escape, entonces toda esa presión externa que estás aplicando te está absorbiendo el agua. Entonces por eso no le está transmitiendo, digamos, esa presión al esqueleto del suelo. No se está transmitiendo presión efectiva. Entonces en ese sentido es que decimos que es no consolidado. perfecto. ¿Está? Y la otra, la presión esa, la presión ¿cómo es la desviatórica puede ser? La Porque desviadora. un incremento directamente, es un incremento de presión y se aplica instantáneamente después de la sigma 3 o cuándo se lo aplica. Sí, obviamente, digamos, en la práctica, imagínate que lleva un tiempo, digamos, hasta que
hace andar el aparato. No sé si pudieron verlo el día que fueron al laboratorio. Ahí en el laboratorio está el aparato triaxial. Entonces todo tiene un sistema de presurización, digamos, con algunos conductos, digamos, que aplican a una cámara el tema este de la presión. Obviamente vos iniciás el ensayo aplicando esta carga de cámara, lo sostenés un determinado tiempo, digamos, un tiempo mínimo, digamos, hasta que se unifique, digamos, todas las condiciones en el aparato. Y después de eso, aplicas esta carga desviada, esta tensión desviadora, que no es otra cosa que una compresión vertical, digamos, de la probeta. Bien, Listo. Ahora sí lo entendí. Gracias, ingeniero. de nada. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, hasta luego.